hermanos, Dios los bendiga. Vamos a meditar la palabra del Señor. Vamos a meditar, hermanos, en el pasaje que hemos leído. En el pasaje, hermanos, de Mateo capítulo 10, versículo 34 en adelante. Creo que muchos de nosotros hemos oído y muchos de nosotros en cierta ocasión hemos pensado en todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, por todo lo que Él dio, por todo lo que Él dejó, por darnos vida y darnos salvación. Él dejó su trono de gloria, Él dejó todo, arriesgó todo por esta humanidad, por el ser humano, por el hombre. Él dejó el cielo, vino a la tierra, se hizo hombre. Cuando uno medita en lo profundo, en lo maravilloso que fue lo que Cristo hizo, uno se queda asombrado del amor de Dios. Uno se queda asombrado de todo lo que Él pudo dejar, de todo lo que Él pudo hacer por la humanidad, de todo lo que arriesgó. Todo lo que Él perdía si hubiera fallado en lo que Él tenía que hacer, todo lo que se iba a perder. Cristo no tomó la cruz. El día que le dijeron, toma tu cruz y camina al Gólgota, Él había tomado su cruz desde la eternidad, desde el cielo. Él había aceptado hacer la voluntad del Padre. Desde antes de venir a esta tierra, Él había tomado la cruz, vino a morir, y desde que vino, Él sabía que era lo que le esperaba. En el Getsemaní Él lo sabía, pero toda la vida Él estuvo tomando su cruz y renunciando a todo. Renunció a todos los placeres de este mundo. Él no dijo, quiero nacer en cuna de oro. No dijo, quiero a los mejores perfumistas. Quiero nacer en un palacio. Nació en un pesebre. De la grandeza, de lo más grande y sublime del universo, se redujo a lo más pobre, a lo más miserable, y llegó y nació en un pesebre. Nació en un pesebre, y ya cuando nació, ya el mundo lo tachaba. Ya el mundo decía que era hijo de fornicación, porque María había resultado embarazada y no había estado casada con José, y ya desde antes de nacer él estaba sufriendo el oprobio. No sabemos cuántas veces, aún estando en el vientre de su madre, tuvo que oír gente que criticara, gente que dijera cosas en contra de su madre y de ese niño que ahora venía, porque el niño que estaba en el vientre, los niños que están en el vientre perciben todo alrededor. Un niño tiene vida desde el momento en que es concebido. Por eso es que la iglesia, y por eso es que ningún cristiano puede aprobar el aborto, porque es un asesinato silencioso, un asesinato contra un ser humano que tal vez ante la ley aún no tiene voz ni voto en muchos lugares. Aún por ser tan pequeño no se le escucha, pero es un asesinato y Dios lo ve como tal. La Biblia dice, uno de los 10 mandamientos, no matarás. Y el que comete un aborto premeditado está matando un ser viviente. Pero Cristo, estando en el vientre, aún ya era tachado y no nació en un lugar de los mejores, y no fue criado en un lugar de los mejores, en cuna de oro. No, Él sufrió el oprobio, sufrió la pobreza, lo sufrió todo, lo dejó todo, dejó su familia, dejó cuando empezó su ministerio su familia y empezó a predicar, y se fue al desierto a predicar, al desierto a prepararse para el ministerio que le esperaba. Y él sabía que lo que le esperaba no era conquistar el mundo entero, no era llegar a ser un Alejandro Magno, no era llegar a ocupar el trono del César, no. Él sabía que lo que le tocaba era llegar a la cruz. Él sabía que lo que le tocaba no eran
aplausos, no eran flores, no eran rosas, no era honor, no eran medallas, no era nada de este mundo. Él sabía que el final de su carrera estaba marcado por la cruz. Pero a pesar de que sabía que la voluntad del Padre era que llegara a la cruz del Calvario, no dijo: ¿cómo es posible que el Padre, amándome tanto, quiera que yo vaya a la cruz, que sufra todo eso? Que pase todo eso, que pasa, el Padre no me ama, ¿qué es lo que sucede? No. Él no hizo ningún cuestionamiento, él se sujetó a la voluntad del Padre, hermanos, aún sabiendo todo lo que le esperaba. Él no puso peros. Empezó un ministerio perseguido, un ministerio tachado por las autoridades, un ministerio donde continuamente lo querían matar, donde ante el menor intento lo querían apedrear. Varias veces él decía: mi hora aún no ha llegado. Él sabía exactamente el momento en que iba a llegar, y la cruz ni siquiera le esperaba cuando él ya tuviera 60 años y ya hubiera vivido mucho tiempo. Le esperaba en plena juventud, 33 años y medio, y él iba a partir a la eternidad. Él iba a morir por la humanidad. El plan de Dios para su vida era insólito. El plan de Dios para su vida parecía que no era un plan muy maravilloso. Humanamente hablando, si alguien le dijeran: su hijo que va a nacer va a morir de tal forma, dirían: qué muerte más desgraciada. Iba a morir como un maldito. Iba a morir como maldito por todos los hombres. La muerte de cruz era una muerte de maldición, y él iba a morir así. Ese era el plan de Dios para su vida: convertirse en maldición para que nosotros fuéramos bendición, fuéramos bendecidos. Él se iba a convertir en maldición. Él se iba a hacer pobre para que fuéramos enriquecidos. Él iba a pasar vituperio, él iba a pasar humillaciones. Y en su ministerio, él con autoridades sabía lo que estaba diciendo aquí. Cuando dijo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Porque él no amó Padre más que a nadie. Él amó la voluntad del Padre más que cualquier cosa, y renunció a todo. Renunció al amor de las mujeres, renunció a un mundo lleno de comodidades humanas, de comodidades eternas, porque él tenía el valor, hermana. Él era Dios, él era 100% humano y 100% Dios, todo conjugado en un solo personaje. Su humanidad y las debilidades humanas que nosotros tenemos, Él las tenía. Él tenía sentimientos, Él también tenía deseos. A veces los jóvenes dicen: nadie me entiende, nadie comprende cómo me siento, nadie me pone atención. Hay alguien que te entiende, hay alguien que comprende exactamente cómo te sientes, hay alguien que está esperando que te acerques, y ese es Jesús. A veces tú dices, o podrás decir: mis amigos se burlan de mí por ser cristiano, las mujeres también se burlan de mí. ¿Hay alguien de quien se burlaron? ¿Crees que de Jesús no se burlaban? En esa época las personas se casaban muchas veces jóvenes, y lo máximo de la vida era casarse. Y que Jesús no se casara y que tuviera un ministerio y amara más el ministerio que el matrimonio hasta cierto punto, tal vez era señalado, visto como extraño, como raro. Todos los muchachos de su época andaban viendo qué muchacha era la más bonita, a quién iban a pedir sus papás. Él no estaba viendo eso.
Su mirada, ¿cuál era el secreto de Cristo? ¿Cuál era el secreto de Jesús, hermanos? Para que aguantara todo lo que aguantó, para que aguantara el vituperio y no dijera cuando la gente que él había sanado, la misma gente dijera crucifícanle, crucifícanle, porque él en ese momento no dijo: ¿qué estoy haciendo por esta humanidad tan malagradecida que es? No están ni no agradecen todo el sacrificio que estoy haciendo. No me voy al cielo y consumo a esta humanidad un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Qué fue lo que a Jesús lo sostuvo? ¿Por qué Jesús pudo sostenerse? En Hebreos capítulo 11 podemos ver el secreto, hermanos. Dice de que y Moisés, dice, se sostuvo como viendo al invisible, dice. Él tenía puestos sus ojos en el galardón. Hebreos capítulo 11. Todos estos hombres, hermanos, tenían todo eso, dice. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, hermanos. Vamos a leer el versículo 23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el galardón. Lo que a veces nos ha pasado muchas veces, hermanos, es que no vemos el galardón, no vemos más allá de lo terrenal, no vemos más allá de lo que tenemos delante, de lo que está presente, y por eso muchas veces nos deprimimos, y por eso muchas veces nos angustiamos a tal manera que hasta decimos y hasta dudamos de muchas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque perdemos la mirada de donde Dios quiere que tengamos la mirada puesta, de donde Dios quiere, porque los planes de Dios no son nuestros planes. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Si a Jacob le hubieran dicho: tu hijo va a salvar la nación, pero antes tiene que morir, tiene que ser llevado, vendido por sus hermanos, y va a ser esclavo también, y después, para como si no fuera suficiente, lo van a meter preso, él le hubiera dicho: no, mi hijo, no, prefiero yo. Pero José es una imagen de Cristo, cómo se sujetó a la voluntad del Padre, hermanos. Muchas veces queremos tanto ser bendecidos, y a veces cuando viene la prueba nos olvidamos de las bendiciones recibidas y nos olvidamos del Dios de las bendiciones. Ya no hay alabanza, ya no hay gratitud, ya no hay un corazón agradecido, porque Dios nos rescató, porque nos sacó del pecado, y tal vez ahorita no tenemos todo lo que quisiéramos tener, pero gloria a Dios porque nos ha salvado, porque este mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Y Cristo, con toda la autoridad que Él tenía, de la experiencia, de un renunciar y tomar su cruz cada día, dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Hermanos, ¿quién ahora dice: voy a tomar mi cruz? Ahora no se quiere tomar la cruz. Ahora el cristiano no quiere renunciar a nada. Quiere recibir y recibir y recibir, pero nunca renunciar. Nunca dar, nunca compartir. El cristiano nunca quiere ahora abrir sus manos y dar a veces.
Se le ha olvidado que más bienaventurada cosa es dar que recibir. A veces queremos, a veces damos, es cierto, se da, pero se espera recibir 10 veces más, y cuando Dios no da 10 veces más nos enojamos. Dios no quiere que demos con un corazón así. Ahora, hermanos, ¿quién en la actualidad realmente cree esto que dice la palabra? Tomar su cruz e ir en pos de Él. ¿Qué significa eso? A veces al joven, a la señorita, al adolescente le van a decir: estás perdiendo tu vida ahí en la iglesia, te estás aburriendo ahí en la iglesia, estás dejando pasar tus días porque oras, porque lees la Biblia, mejor te fueras. Mira las patojas, mira los patojos, mira las fiestas, vamos a las fiestas, vamos a la disco. Y ese es según el mundo, aprovechar la vida, eso según el mundo, gozar la vida. Y le dicen al joven: estás perdiendo tu vida. Pero lo que el mundo dice no es verdad. Cristo dejó claro aquí, hermanos, en el versículo 39, preciosamente Él dijo: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que pierde su vida por causa de mí. ¿Cuántos de nosotros a veces no nos hemos visto en situaciones así, pero otras veces han sido situaciones insignificantes? Y ni aún en esas situaciones hemos querido nosotros renunciar a nosotros mismos. ¿Cuántas veces ha llegado familia a nuestra casa y por miedo al que dirán, día vamos hasta a veces nosotros mismos o las personas que dicen ser cristianas, ellos mismos les compran la cerveza, ellos mismos les compran los cigarrillos a sus invitados? No se quiere llevar el vituperio de Cristo. ¿Cuántas veces los jóvenes se dejan llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por lo que las hormonas le dictan, y lo pierden todo? Lo pierden todo, señoritas, con la vida destrozada. A veces no pueden ni con ellas mismas y ahora tienen que cuidar a un bebé que llora y no saben cómo sostenerlo. ¿Por qué? Porque en un momento las amigas le dijeron: mira qué bonito, dale, seguí, anda, que te invite a salir con él. Ninguna le dijo: ora, busca a Dios, y ahora está llorando. Y ahora las amigas que le empujaron a hacer algo, ninguna le da para la leche del niño, ninguna le da para que se compre zapatos, ninguna le da para que se compre una blusa, para que tenga lo necesario para su casa. Nadie, porque así es el mundo mentiroso. El mundo te dirá que estás perdiendo la vida si no aceptas soborno. Si no lo aceptas, te dice: qué oportunidad más grande. Hermanos, dice la palabra de Dios: las riquezas que se hacen de pronto se van a dar alas como águila y van a volar. Cuánta gente injustamente ha amontonado mucho dinero y pareciera que Dios no oye y pareciera que Dios no interviene, pero llega la enfermedad a sus vidas y todo el dinero que habían acumulado, venden sus casas, venden sus terrenos, venden sus carros por conservar la salud, por conservar la vida, y al final mueren en miseria. Porque Dios no se equivoca. El mundo tiene sus formas según él de que se va a ganar la vida a un cristiano, en que se va a ganar la vida a alguien, pero realmente lo que el mundo quiere es robarle la vida al cristiano, robarle sus convicciones, robarle todo lo que Dios le ha dado. El Satanás trabajará para robar tu pureza, para robar tu integridad. Él no va a andar detrás del dueño del bar, él no va a andar detrás de ellos, a ellos ya los tienen entre la bolsa, pero detrás del cristiano él trabajará noche y día, trabajará y no descansará, porque sabe que la forma en que puede destruir al cristiano es que el cristiano pierde su integridad, que el cristiano
cristiano pierda su limpieza y entonces se alejará la presencia de Dios de él. Muchas veces los impíos y Satanás actúan como actuó Balaam con el pueblo de Israel. Balaam quería maldecir al pueblo de Dios y no podía. Él quería decir maldición y su boca solo sacaba bendición. Lo ponían de un lado y del otro, pero no podía, porque la presencia de Dios estaba con Israel y no se iba a mover de ahí. Dios estaba con su pueblo y mientras no pecaran, mientras hicieran las cosas como Dios quería, Dios iba a estar con ellos, los iba a respaldar y Dios iba a pelear por ellos. Pero entonces Balaam, como quería tanto el dinero, vino y le dijo al rey: haz pecar al pueblo, hazlo caer en idolatrías, que forniquen con tus mujeres más hermosas, y la ira de Dios se encenderá contra ellos. Hermanos, porque el pecado aún es pecado. Dios es un Dios de gracia y de amor, pero el pecado sigue siendo pecado. No dejó de ser pecado porque Cristo fue a la cruz. El pecado es pecado. Dios ama al pecador, Dios te ama, pero aborrece tu pecado. Porque tu pecado lo llevó a la cruz. El pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Tan así es el pecado. Tan así, tan cruel es el pecado. Tan destructor que casi destruye todo el mundo entero. Si Cristo no se hubiera mantenido dentro de la voluntad del Padre todos los días de su vida, nosotros hoy no estaríamos aquí, hermanos. Cristo, para redimirnos del pecado, le costó un gran precio al cielo. El pecado es pecado. Pero a veces el pueblo cristiano, como estamos en el tiempo mal llamado, muchas veces mal tomado el término, no mal llamado, sino mal tomado el término de la gracia, hermanos. Todo se ha tergiversado. Ahora, hermanito, pecó, no tenga pena, venga, le regalo un cafecito y hasta lo invito a un chocolatillo y nadie lo reprende. Nadie le dice: hermano, vuélvase de su mal camino. Hermano, está mal en el amor de Dios. Hermano, arrepiéntase, Cristo viene y se queda. Nadie se levanta. Ahora hasta se le palmea la espalda, ¿no, hermanos? La Biblia dice, es clara y dice que ninguno que practique estas cosas y se llama hermano, dice, con el tal ni aún comáis, dice. ¿Por qué? Dios quiere que veamos el pecado como es. Porque el pecado aleja la presencia de Dios de tu vida. Si tú estás en pecado, olvídate. No creas que vas a correr Dios a socorrerte. En pecado no puede. El pueblo de Israel pecó y vino la ira de Dios sobre el pueblo. Murieron miles y Dios no le dice a Moisés que levante la serpiente en el desierto. Si acaba el pueblo de Israel en el desierto, se quedan en el desierto. Porque las serpientes ardientes estaban mordiendo, estaban acabando con todos. Así fue la ira de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia, es cierto, Dios ha sido maravillosamente misericordioso. Pero el término gracia empleado en ese pasaje, hermanos, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No es luz verde para que peques. No es luz verde para que el hombre peque. Es el poder de Dios obrando en el ser humano para que no peque. En medio del mundo lleno de pecado, el poder de Dios, el Espíritu Santo, ahora ya no es como antes. Ahora ya no viene sobre algunos privilegiados. Ahora el poder de Dios viene sobre los que le obedecen. Viene para capacitarlos, para ser testigos fieles y verdaderos. Dios no quiere un testigo que se pare en el púlpito y tenga una vida diferente, que hoy hable de Cristo y mañana lo niegue con los actos. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que tengas una vida transparente, una vida íntegra, una vida
recta delante de sus ojos. Cuando habla de Job, era perfecto, no hay ningún otro como él. Era porque Job era íntegro. Job era perfecto. ¿Por qué era perfecto? No que no cometiera errores, sino que Job era el mismo ante Dios y detrás de él. Él no era uno cuando ofrecía holocausto y otro cuando estaba en la ciudad. Él dijo: hice pacto con mis ojos de no ver a una mujer, a una virgen. Hasta en eso había hecho pacto con él, con sus ojos, para no codiciar a una mujer, y ni siquiera estaba en el tiempo de la gracia. Ahora todo lo que Dios nos ha dado, todos los recursos, la gracia de Dios con nosotros, los medios para alcanzar misericordia, los medios para alcanzar victoria, ahora son mayores que nunca antes en la historia. Ahora clamas y Dios te responde en el momento. No tienes que ir con un sacerdote. No, dice de que por medio de la sangre de Cristo tenemos entrada al trono de la gracia. Ya no tienes que hacer un montón de ritos para entrar al trono de la gracia. En medio de la prueba clamas y viene el socorro del cielo. El Espíritu Santo, cuánto medio no a Dios ha provisto. Es mentira que no se puede vencer, hermanos. Esa es mentira del diablo. El diablo muchas veces tiene engañado al cristiano. No puedes dejar el pecado, no puedes salir de donde estás, y es Satanás trabajando. Eso es mentira de Satanás, porque hay un nombre sobre todo nombre, y ante él se sujeta todo. Y si el diablo te tiene atado, Dios te desata. Y si el diablo te tiene en un vicio, Dios te liberta. Porque para él no hay nada imposible. Pero falta gente que diga: no es posible que yo siga en esto. Dios no quiere una iglesia vencida. Él no va a regresar por una iglesia que está hundida en el pecado. Él no va a regresar por una iglesia que tenga sus vestiduras manchadas. Él no va a venir por una iglesia que se rinda ante el pecado y que el pecado la tenga con la cabeza y con la cara contra el suelo y la iglesia esté embarrada en el pecado. Jesús va a regresar por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia con una vestidura blanca, una vestidura limpia, una vestidura que impacte, impresione. Él no va a regresar por una iglesia que se rinda ante el pecado, que ante la primera insinuación del pecado ya va y cae. No va a regresar por una iglesia que se cree débil ante Satanás, que no puede vencer los ofrecimientos del diablo y que no puede ver lo más grande que Dios ha hecho por ella. Cristo no va a regresar por una iglesia así. Él no pagó un precio tan alto por una iglesia así. Él pagó un precio alto por una iglesia valiente. La palabra de Dios dice que el reino de Dios solo los valientes lo arrebatan. Él viene por una iglesia valiente, una iglesia que ha sabido vivir la palabra de Dios, una iglesia que ha tomado su cruz y ha dicho: voy contigo. Una iglesia que tal vez a veces no tiene que comer, pero no reniega de su Dios. ¿Acaso cuando estaba en la guerrilla, muchos en el ejército, metidos en la montaña, sufriendo, pasando hambre, renegaron? Muchos dejaron su vida ahí, pero no renegaron, no desertaron. Pero ahora de las filas cristianas, el diablo hace desertar al jovencito con la mirada de una muchacha. Ya cayó, ya no hay principios, ya no hay moral. Y encima viene el pastor: hermanito, tú sabes que eres débil, adelante, sigue. Ni siquiera se le dice: tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte porque es pecado lo que hiciste. No se le dice al hermano: hermano, es pecado lo que usted hace, el soborno, la mentira. Ya no se le redice, ya no se habla. Muchos cristianos no saben ni cuáles son los 10 mandamientos, menos todos los demás.
Se cree que como Cristo murió en la cruz, Él murió y ahora tenemos luz verde. No, hermanos, no es así. Dios viene por una iglesia valiente que en sus filas nunca ha pensado en desertar. Una iglesia que toma la cruz. Y si eres joven y te han dicho, tú no puedes porque eres joven, eso es mentira de Satanás. Dios te dice, tú eres fuerte. Tú eres fuerte, la palabra de Dios habla. Uno de ustedes hará huir a 10,000 si mal no estoy. 2 harán huir a 10,000 si mal no estoy. Dios no nos pone cargas que no podamos soportar. Y cuando el mundo dice vas a perderlo todo, tienes que recordar, es mentira de Satanás. Cristo tomó su cruz, pero aún su mirada no estaba puesta en esta tierra, hermanos. Muchos hermanos se decepcionan, porque a veces quisieran ver caer billetes del cielo y no caen, y dicen, ¿qué es lo que está pasando? Te has olvidado que las bendiciones de Dios no son solo materiales. Amado, yo quiero que seas prosperado, dijo el apóstol, en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Cómo? ¿Cómo prospera tu alma? ¿Cómo está su alma en prosperidad? ¿Cómo está su alma con Dios, hermano? Hermana, ¿cómo está su alma? ¿Está prosperando? ¿Está prosperando con el Señor? Hermanos, ya no se oye de la iglesia que tome su cruz y siga a Cristo. Ya no se oye de la iglesia que lo que sea menos manchar su vestidura, porque ahora se cree que pecas si te medio te arrodillas y ya. Ahora se cree que peco y después medio me hinco, medio oro, o si es posible Dios, le oro con anticipación a Dios y le digo, Padre Celestial, sabes que tengo que pecar porque de plano, así que perdóname de anticipado. Mucha gente es así. Vamos el viernes a la fiesta y el domingo nos vamos a la iglesia. Esto no es misa. Ni la iglesia, aún se tenía a veces más respeto, hermanos. Y perdónenme, pero es verdad, a veces se tenía más respeto por la iglesia católica que lo que muchos cristianos le tienen ahora al evangelio y a la palabra de Dios. Y es muy triste, pero es verdad. Antes se iba a la iglesia católica, se tenía miedo hasta de confesar y el cura le decía, tienes que hacer esto, esto, esto y esto y un montón de penitencias y ni lo limpiaban de su pecado, pero allá iba el otro a cumplir y a pasar sus, no sé, a rezar sus 1000 o no sé cuántos Aves Marías y sus no sé qué, y con mucha reverencia, porque no era que estuvieran ahí riéndose a la hora del rezo. A veces entraba a la iglesia y se entraba hasta de espaldas, se salía caminando de espaldas. La devoción con la que muchos llegan a Esquipulas, hasta de rodillas entran a besar a ese Cristo negro que de bueno y de milagroso no tiene nada. Y a veces el cristiano ni respeto a Dios, ni siquiera se le tiene respeto. Simple, Señor, perdóname y lo voy a hacer de todos modos. Y medio me hinco, si no es que parado. Muchos ni se hincan y a veces ni piden perdón. Y hasta se ríen de lo que hacen, hermanos. Eso no es ser cristiano. Cristo viene por una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia que ha guardado sus vestidos delante de la presencia del Señor. Una iglesia que prefiere muchas veces aguantar el vituperio, pero no manchar sus vestidos. Hermanos que prefieren seguir comiendo tortillas con sal, pero ante el soborno no ceden. Jóvenes que tal vez prefieren seguir a veces solos, pero no caer en las trampas del diablo.
Hermanos, hermanas que tal vez tienen maltrato en su casa y su esposo las trata mal, pero se mantienen firmes y no caen en adulterio porque quieren guardarse para Dios. Sí, por una iglesia que ame sus mandamientos en todo lugar, que tenga temor de Él, aunque nadie lo mire, pero no se va a fumar detrás de la cortina porque sabe que ahí lo ve Dios. Una iglesia que quiere ir a dar a su Señor por sobre todas las cosas. Y es mentira que Dios no nos va a dar lo que nos ha prometido, solo que muchas veces no viene como nosotros pensamos. A Cristo Dios le cumplió lo que le había prometido. Satanás le ofreció una gloria pasajera, temporal. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y vino Cristo y no lo hizo. Iba a ser temporal, iba a pasar a la historia como cualquier otro. Pero Él iba por algo mayor. Él iba por algo mayor y tu mirada tiene que estar puesta en algo mayor. ¿Por qué los discípulos pudieron morir como murieron muchos de ellos? Murieron apedreados, aserrados. Dice que personas de las que el mundo no era digno, hermanos. Pero ¿qué fue lo que a ellos les dio ese valor, esa valentía? Que tenían su mirada puesta en el galardón. Había algo más allá que los placeres de este mundo. Claro que Dios quiere bendecir a su pueblo. Y la palabra del Señor es maravillosa porque el Señor, hermanos, no se queda con nada. Vamos a leer en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 25 en adelante. Dice así la palabra del Señor: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar a la guerra contra el otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a quien viene contra él con 20,000. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Hermanos, pero Jesús le dijo a sus discípulos, luego le dijeron: Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a tener? Y Jesús le dijo: os digo que no hay alguien que no haya dejado casa, todos los bienes materiales, que no haya recibido mucho más, no me acuerdo la cantidad exacta, en esta tierra y en la vida eterna. Hay hermanos que hoy han renunciado a un soborno y pudieron haber tenido una gran casa, pero Dios dice no. Y ellos renuncian a eso y de repente Dios les da mucho más de lo que ellos habían renunciado. Pero eso lo hace solo la fe. La fe, hermano, en que esta palabra es infalible. No quiero decir que aquí en tanta traducción no hayan habido errores, pero la palabra de Dios, la esencia de lo que Dios dijo, es infalible. Y si como cristianos venimos y le damos todo, renunciar a nosotros mismos, hermano, muchas veces nos va a doler. Señorita, tienes que renunciar a deseos que a veces te van a doler. Te va a doler renunciar al muchacho que siempre quisiste y cuando al fin está te das cuenta que no es cristiano y tienes que renunciar. Renunciar al pecado. Renunciar a los placeres de este mundo por lo que la palabra de Dios dice.
Cuánto, hermano, se necesita gente que realmente ame la palabra del Señor, pero ahora no hay. Pero los que están, hermanos, yo los insto a no desanimarse, porque hay un galardón, hay un premio, hay una vida eterna que hay que conquistar, y esto es de valientes, no del que más grita, no del que más se para, no del que más alaba, es de valientes, es del que se mantiene firme, sin retroceder, sin dejar a Satanás avanzar en su vida, y dice: camino de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo tomo mi cruz y voy en pos de Él, yo tomo mi cruz y hago su voluntad. Así, hermanos, porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, una iglesia que no se conforma, una iglesia que no busca solo los placeres de este mundo, solo la bendición terrenal, sino que tiene una meta más allá, tiene deseos mucho más allá y desea cosas mucho más allá de las que este mundo puede ofrecer y de las que este mundo le puede dar. Hermanos, ¿cuándo vamos a tomar nuestra cruz y a ir en pos de Él? Renunciar a lo que nosotros queremos para ir en pos de Él. ¿Cuándo, hermanos, vamos a decir: Señor, heme aquí, aquí estoy? Que el Señor pueda decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Como cuando Dios quiso destruir en el tiempo de Noé a toda la humanidad, pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Abraham, amigo de Dios. Moisés vio el rostro de Dios. Hermano, que nosotros nos encontremos entre ellos, entre los que Dios diga: Él es mi amigo, ella es mi amiga. Porque no me niega cuando menos tiene la oportunidad, sino que yo soy la prioridad en su vida. Que Dios haga que en nuestras vidas la prioridad no sea un joven, no sea una señorita, no sea un trabajo, no sea una carrera, no sea una profesión, sino que sea glorificar el nombre de Dios, que nuestra mirada esté puesta en Él. Hermanos, hay algo que la iglesia debe conquistar. Estamos en la época de la iglesia de la Odisea. Y la palabra de Dios dice de la iglesia la Odisea, es interesante que dice, no le dice ni le da ninguna felicitación. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué se presenta Cristo como el testigo fiel y verdadero? Porque se presenta así ante la iglesia, y es la iglesia que nos corresponde muchas veces, porque no hay testigos fieles y verdaderos. Porque soy testigo de Dios en la iglesia, hermano. Ser testigo dentro de 4 paredes donde todo el mundo hace lo mismo, ahí es fácil. Testigo fiel y verdadero quiere Dios en tu trabajo. Testigo fiel y verdadero quiere Dios en tu instituto. Testigo fiel y verdadero quiere Dios en donde quiera que tú vayas. Ahí quiere Dios que seas un testigo fiel. Pero ya no hay testigos fieles. Y por eso Cristo viene y dice: el testigo fiel y verdadero. El amén. El amén, porque ahora ya no hay quien le diga amén a la palabra de Dios. Se le dice amén a todas las promesas de multiplicar, de bendecir, de esto y del otro, pero a las prohibiciones, a los mandamientos de Dios, no se les dice amén. Se les dice: Dios, lo voy a hacer y después me perdonas. No, ya no hay un amén a la palabra de Dios. Ya no hay un Dios es santo y su iglesia debe ser santa. Ya no lo hay, muchas veces. Por eso Él dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente. A veces es verdad, no estamos en el mundo, pero tampoco nos afirmamos 100% con Dios. No somos fríos ni calientes. No se sabe si somos de aquí o somos de allá, no se sabe. Es triste que a esta iglesia de Cristo no le dicen ninguna cosa buena.
A otros les dice, conozco tu trabajo, a otros les dice esto, les dice lo otro, pero al cristiano de esta iglesia, Dios no le menciona nada. Pero dice, al que venciere, hay un poder vencer este ambiente. Hay un poder ser valiente, hay un poder permanecer tras las trincheras sin retroceder. Porque Él dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, conmigo en mi trono. Compartir el trono con Cristo al que venciere el ambiente de ahora. No es fácil, hermanos. ¿Es fácil? No es fácil. Es fácil tomar la cruz. A Cristo no le fue fácil. Tuvo una noche llorando y agonizando en la presencia de Dios. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Agonizó toda la noche, su sudor era como gotas de sangre, pero aún así no cedió Cristo. No cedió. No dijo renuncio a la cruz, Él dijo yo avanzo, yo sigo, hago tu voluntad. Y para que ahora lo tengamos tan en poco, tampoco vale muchas veces lo que Cristo hizo. Lo que el pecado hizo, que a veces pecarnos es tan fácil, tampoco vale lo que Él hizo. Tan insignificante es su sacrificio, que lo voy a tener tan como que fuera cualquier cosa. No, hermanos, tenemos que valorar lo que Dios hizo por nosotros. No es fácil tomar la cruz. Él dice, si alguno viene en pos de mí, si alguno después de ver, o sea que no son muchos, a veces muchas multitudes seguían a Cristo, y Él les dijo, me seguís porque os di de hartar. No lo seguían porque Él era Dios, por amor a Él, por amor a sus almas. Lo seguían porque les dio comida, porque les dio bebida, porque muchos los sanó. Pero no lo seguían por nada más. No lo seguían porque realmente quisieran vivir una vida de acuerdo al Evangelio. Lo seguían por lo que recibían, porque estamos siguiendo a Cristo, hermanos. Si Cristo nos dijera, la voluntad del Padre es quitártelo todo hoy, esa es la voluntad, nosotros la aceptaríamos. Creo que muchos de nosotros diríamos, no, Señor, eso no puede ser. Hermano y hermana, pero si queremos alcanzar el premio su premio de amamiento, tenemos que tomar nuestra cruz y seguir en pos de Él. Vamos a orar en esta tarde para darle gracias a Dios por su palabra. Y hermanos y hermanas, Dios quiere fortalecer. Dios está buscando hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio. La salvación fue gratuita, pero todo lo que viene después hay un precio. Hay un precio, así que hermanos, la santidad, el diablo peleará la santidad del cristiano a muerte muchas veces. Vamos a orar esta tarde para darle gracias a Dios por su palabra. Si hemos sido de los que no ha tomado su cruz, si hemos sido de los que le ha dado rienda suelta a sus deseos, a sus deleites, a lo que quiere, hoy no es tarde, mientras hay vida y esperanza. Pero es hora que empecemos a ver las cosas como Dios las ve. No sea que un día de verdad se desate la ira de Dios contra nuestras vidas y no haya quien salve. Amén. Vamos a orar. Padre celestial, vengo delante de tu presencia agradeciéndote tu palabra, Señor. Oh Dios, cuánta necesidad hay de que tú obres. Cuánta necesidad hay de que tú toques los corazones, de que tú hagas conciencia, Señor. A cada hermano, a cada hermana, Padre, de todos, Señor, y que nos ayudes a tomar nuestra cruz y a ir en pos de ti.
Dios mío, en el nombre de Jesús, yo te ruego por los hermanos, por las hermanas, para que tú afirmes sus corazones en tus caminos, para que abras sus ojos a la verdad del Evangelio, para que entiendan que tú vienes por una iglesia limpia, pura, santa, una iglesia sin mancha y sin arrugas. Una iglesia que valore lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, interviene. En el nombre de Jesús, interviene en la vida de cada hermano y de cada hermana y tócalos, Señora. Aviva tu obra en cada corazón. Obra en los jóvenes y las señoritas que se den cuenta que hay un Dios que las comprende. Que tú los hiciste, tú los formaste en el vientre de su madre, cada célula, cada hormona, cada fibra de su cuerpo. Tú eres el constructor, tú eres el arquitecto y tú les puedes dar dominio propio, les puedes dar fuerzas, puedes hacer todo nuevo en su cuerpo, puedes liberar de toda cadena del diablo, de toda obra de Satanás. En el nombre de Jesús, quiero que des vida, Padre, por favor te suplico que impartas vidas, que liberes, Señor, de toda opresión, de todo lazo, de toda cadena, en el nombre de Jesús. Desatamos las vidas, Padre, para tu gloria, de todo pecado, y Señor, atamos y ligamos toda obra del diablo, todo mal pensamiento, toda acusación, y Señor, trae las almas a tus pies, dale su arrepentimiento genuino, que te amen, que te busquen, que te sirvan y que, Señor, puedan ver tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a tomar nuestra cruz. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestra cruz y a ir en pos de ti, Padre. Bendice cada hermano y cada hermana, Señor. En el nombre de Cristo, Señor. Amén y amén. Hermano.